Negó hoy que la pérdida de medicamentos por fecha de vencimiento sea de 80 a 100 millones de pesos mensuales, como lo había indicado justamente el diputado. La FENATS, por su parte, pide responsables. Una reacción en cadena ha generado la noticia entregada por Canal 9 Regional en torno a los cerca de 100 millones de pesos perdidos en el Hospital Regional de Concepción por medicamentos que exceden su fecha de vencimiento. Los primeros en hablar del tema fueron los trabajadores de la FENATS, que exigen una inmediata investigación y castigo a los responsables que ésta determine. O sea, aquí tenemos jefes que tienen que asumir su responsabilidad con respecto a que estos remedios no queden almacenados y vencidos y al final botados a la basura. A continuación se refirieron a estos hechos en el hospital regional, donde lamentaron una información que consideran errónea, negando que la destrucción de remedios vencidos alcance las exorbitantes cifras que entregó el parlamentario. Cuando se utiliza la información que puede generar un desconcierto en la población, no es bueno porque perjudica a una institución pública, que somos todos chilenos, somos todos porque queremos hacer las cosas bien y estar bien. Yo creo que hay que mencionar qué es lo que está diciéndose con mayor información. Esa cifra evidentemente no corresponde a la realidad, creo que es probablemente un error que él tiene de información que habría que obviamente, y que por lo demás se va a aclarar. O sea, el informe justamente que se va a entregar al Ministerio de Salud va a ser un informe absolutamente transparente y ahí saldrá exactamente lo que pasa es que la cifra no se la puedo decir porque la desconozco en este momento. Hasta el martes 8 es la fecha límite para conocer estos números, lo que se enviará desde el Servicio de Salud al Ministerio del Ramo para luego ser remitida a la Cámara de Diputados.